Buenas tardes, hermanos, hermanas, personas que estáis siguiendo estos estudios los sábados sobre Hechos de los Apóstoles. Si os acordáis, hace 2 sábados hablamos de que acudían a Jerusalén Pablo y Bernabé para ser juzgados sobre su participación en el Evangelio con los gentiles, a ver qué pasaba con los gentiles que se convertían a Jesús. El sábado pasado hablamos de la intervención primero de Pedro y después la intervención de Pablo y Bernabé. Y al final, Jacobo, el hermano del Señor, es el que interviene como personaje principal y de referencia en esta comunidad de Jerusalén. ¿Os acordáis que entonces Jacobo da una sentencia consensuada, evidentemente, y les dice lo siguiente? Voy a leer el texto tal como está registrado que hemos recibido. Dice: mi sentencia es que no se importune a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se indique por escrito, para que no se pierda la palabra, que se aparten de la idolatría, de la inmoralidad sexual, del comer carne de animales ahogados y de comer sangre. Porque en esas mismas ciudades, dice, hay desde hace ya mucho tiempo quienes leen y proclaman la ley de Moisés en las sinagogas todos los sábados. Quiero hacer una salvedad sobre este texto. Tenemos textos de referencia a los códices antiguos, como son el Códice de Beza, el Vaticano, etc., y una serie de manuscritos que se les considera de menor calidad, pero que son así, que hay 2 corrientes en los textos de Hechos de los Apóstoles, uno occidental y otro oriental. En este pasaje parece ser, yo digo mi opinión, evidentemente sujeta a discusión y a controversia, con sana enseñanza, no por llevar la contraria. En este pasaje se tendría que leer lo siguiente: se indique por escrito que se aparten de la idolatría, de la inmoralidad sexual y de sangre. ¿Qué quiere decir eso? Significa que el creyente gentil debe de tener muy presente estos 3 puntos. Primero, huir de la idolatría. Segundo, de la inmoralidad sexual, fornicación, adulterio, etc. Y tercero, de comer sangre. Comer sangre, que está significado esto en otros textos más apurados, dicen de sangre, es decir, de asesinato. Estos 3 puntos son los que en el fondo están indicando el texto. Si tú eres gentil y quieres incorporarte a la dinámica del pueblo de Dios, tienes que tener como mínimo 3 puntos principales. 1, huir de la idolatría. Todo esto es muy actual, hermanos y hermanas, Huir de la idolatría. Huir de la fornicación y huir de los asesinatos, no matar. Son 3 puntos capitales que se nos presentan aquí. Esos 3 puntos son los que son como normas que ya aparecen en lo que se llama el código noágico, es decir, el código de Noé, que es para no judíos, que aparecen estos 3 puntos. Es decir, el gentil que se convierte al Señor Jesús tiene 3 preceptos que cumplir necesariamente. Primero, evidentemente, huir de la idolatría. La idolatría estaba ya a la orden del día. Segundo, huir de la fornicación en cualquier forma, incluso está unido a la idolatría por los yorudos, que son los sacerdotes
sexuales paganos. Y el tercer punto, de asesinato. Esto en el fondo, por desgracia, cuando las personas leemos o leen este texto, automáticamente dicen, yo no puedo comer sangre como los judíos. No, aquí no dice eso. No hay que interpretarlo así. Hay que interpretarlo como no asesinarás. ¿De acuerdo? No comer sangre no significa no comer sangre de animal. Porque, o sea, es decir, nosotros cuando matamos o se mata un animal, no se hace con el sistema kosher, que es el judío, que se hace que la sangre se vierte y quede el animal vacío de sangre. Nosotros comemos la carne muerta en un matadero y después troceada, etcétera, etcétera, no en un rito kosher. Sin embargo, ellos dicen, no es así. Lo que me están refiriendo es no a eso, porque eso es imposible. Imposible porque ¿dónde encontrarás un matadero kosher en un sitio donde el judaísmo es minoritario, prácticamente inexistente? Entonces no podíamos comer nunca carne. Y eso es lo que hace Jacobo. Decir, no, estamos todos de acuerdo. ¿En qué? En eso. En que el cristiano gentil, o el gentil, mejor dicho, que se ha vuelto cristiano, que ha confiado en Jesús de Nazaret, debe de hacer tres cosas como norma fija. Una, huir de la idolatría. Eso es un mandamiento de Dios precioso. La idolatría era un tema muy candente. Primero, huir de la idolatría, de esa idolatría que nosotros tenemos muchas veces a la televisión, a las series, a según qué programas, que consideramos que es verdad lo que nos dicen y a veces nos engañan. La idolatría es adorar un coche, la idolatría es el dinero, la idolatría es adorar a esos líderes religiosos y líderes espirituales y líderes políticos. La idolatría se disfraza muchas veces muy sutilmente de según qué cosas. Segundo, huir de la fornicación, de esa fornicación que hoy en día, de esa inmoralidad sexual que hoy está corriendo, cambio de sexos, etc. Eso es un tema que tampoco quiero entrar ahora, que ya hablaremos. Esa inmoralidad de parejas de libre acceso, es decir, comportamiento libre. Bueno, hoy me voy con fulanito, pero yo tengo mi pareja, pero hoy me apetece fulanito o me apetece fulanita. No, eso tampoco. Y por último, lo que nos dice es de asesinatos. Son tres conceptos, tres mandamientos básicos y que los demás pueden incluir estos. Y sigue, por eso dice que es interesante la advertencia. Y sigue, dice, la carta que escriben, estuvieron todos de acuerdo. Les pareció buena idea entonces elegir entre ellos algunos hombres que fueron a Antioquía. ¿Os acordáis? En Antioquía, en Gálatas, ¿no? Que Pablo tiene que llamar la atención a Pedro, porque si hubiera seguido esta norma, no hubiera pasado lo que pasó. Pedro comía con los gentiles de todo lo que había. Y cuando resulta que vinieron gente de Jerusalén, se retraía y no lo hacía, siendo un hipócrita. Entonces dice, enviaremos a Antioquía con Pablo y Bernabé a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, a Silas, dos hombres muy respetados entre los hermanos, a quienes encomendaron entregar esta carta. Y esta carta contiene más adelante, dice, los apóstoles, vamos a leer la carta porque es preciosa, los apóstoles, los ancianos, los hermanos envían saludos a sus hermanos gentiles
gentiles, de Antioquía, Siria y Cilicia. Hemos tenido conocimiento de que algunos de aquí, sin autorización por parte nuestra, os han inquietado e importunado con sus enseñanzas acerca de la circuncisión y del cumplimiento de la ley. Por eso nos ha parecido bien, tras haber llegado a un acuerdo unánime, todos estaban de acuerdo, elegir a unos hombres y enviándonoslo con nuestros queridos Bernabé y Pablo, quienes han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que, pues, os enviamos a Judas y a Silas, quienes de viva voz os contarán lo mismo que os decimos en esta carta. No todo el mundo sabía leer, Por eso a viva voz se está refiriendo que van a leer en viva voz esta carta. Que ha parecido, fijaos lo que dice, que ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna otra carga, aparte de estas que juzgamos imprescindibles. Y voy a leerlo tal como se encuentra en algún manuscrito. Que os abstengáis de los ídolos, así de la idolatría, de sangre, asesinato, y de la inmoralidad sexual. Haréis bien en prescindir de todo esto. Salud. Los enviados descendieron a Antioquía, se reunieron y lo recibieron con gran alegría. Es curioso cómo a veces nuestras ideas han guiado las traducciones o han obligado o han hecho que se añada cosas que no están escritas y que no son ciertas. Por eso repito, los tres únicas objeciones, o mejor dicho, mandamientos que deben de tener los gentiles cristianos que no son judíos, son tres que son muy lógicas. La idolatría, la fornicación y el matar. Más adelante seguiremos con este estudio, si el Señor lo permite. Amén.